Me quedé sola junto a la cama del hospital de mi suegra mientras fallecía. Otras habitaciones resonaban con familias solidarias, la mía permaneció en silencio. Sin marido, sin amigos, sin llamadas, ni siquiera una excusa falsa. Mientras el doctor marcaba la hora, una enfermera me entregó su última carta. Dentro había nombres, una llave y una instrucción escalofriante. El monitor se aplanó a las 3:42 de la tarde de un martes, no con un beat dramático como en las películas, sino con un suave zumbido continuo que parecía extenderse hasta el infinito. Me quedé paralizada, mis manos aún envueltas alrededor de los dedos fríos de Holly, dándome cuenta de que ahora era la única persona viva en la habitación. Mi suegra acababa de dar su último aliento, y yo estaba completamente sola. «Señora Walsh, ¿se encuentra bien?». Una enfermera apareció en la puerta, con el portapapeles presionado contra el pecho. Sus ojos mostraban la simpatía practicada de alguien que presencia la muerte a diario pero aún no se ha insensibilizado a ella. Asentí mecánicamente, mi garganta demasiado apretada para hablar. El pasillo detrás de ella bullía de vida, familiares abrazando a médicos, niños agarrando globos para padres recuperados, parejas mayores tomándose de la mano en sillas de sala de espera. Y aquí estaba yo, en una burbuja de silencio que nadie se había molestado en penetrar. Los llamé de nuevo, logré decir finalmente, mi voz vergonzosamente pequeña. Mi marido y su hermana. Dijeron que venían. La expresión de la enfermera se suavizó con comprensión. Había estado aquí los últimos 3 días mientras yo mantenía mi vigilia. Me había visto hacer esas llamadas, dejar esos mensajes, enviar esos mensajes de texto cada vez más desesperados. Había sido testigo de la puerta vacía cada vez que levantaba la vista con esperanza al sonido de pasos. Algunas personas tienen problemas para despedirse, ofreció amablemente. Pero ambas sabíamos que esto no se trataba de tener problemas. Se trataba de elegir no estar presente. A través de la pared, podía oír los débiles sonidos de celebración de la habitación de al lado. Alguien se iba a casa hoy. El contraste hizo que mi aislamiento se sintiera como un peso físico en mi pecho. Debería llamar a la funeraria, murmuré, buscando mi teléfono. 3 llamadas perdidas del trabajo. Ninguna de Travis o Estella. El doctor se encargará primero del papeleo, explicó la enfermera suavemente, guiándome a sentarme en la silla de la que apenas me había movido durante 72 horas. Y hay algo más. Holly le dejó esto. De su bolsillo, sacó un sobresellado, ligeramente arrugado en las esquinas. Mi nombre estaba escrito en él con la distintiva letra de Holly, letras afiladas y angulosas que de alguna manera permanecían elegantes a pesar de su enfermedad. Me hizo prometerle que solo se lo daría después de que ella se hubiera ido, explicó la enfermera. Fue bastante insistente. Mis dedos temblaron al aceptarlo. En los 3 años que llevaba casada con Travis, Holly siempre había sido educada pero distante. No éramos confidentes cercanos que compartían secretos. ¿Qué podría tener que decirme que no pudiera decirse mientras estaba viva? Rompí el sello con cuidado y saqué una sola hoja de papel. Dentro había una llave pegada en la parte superior de la página, vieja y ligeramente oxidada. Debajo, una dirección que no reconocí y una sola línea de texto que me heló la sangre: nunca me amaron. Ahora aprenderán lo que significa ser olvidada. ¿Está todo bien?, preguntó la enfermera, notando mi expresión. Sí, mentí rápidamente, doblando el papel. Solo algunos pensamientos finales. Después de firmar los formularios necesarios y recoger los escasos efectos personales de Holly, un camisón, unas gafas de lectura y un libro de bolsillo desgastado, salí del hospital aturdida. El sol de la tarde parecía inapropiadamente brillante. En el estacionamiento, las familias ayudaban a los pacientes a subir a los coches, algunos con globos o flores, otros con bebés recién nacidos. La vida normal continuaba, mientras la mía se sentía suspendida. Me senté en mi coche durante 20 minutos antes de que pudiera decidirme a girar la llave. Durante esos momentos, reviví las últimas semanas de Holly en mi mente, su creciente retraimiento, los largos silencios salpicados de comentarios crípticos que había atribuido a la medicación, la forma en que a veces me miraba cuando pensaba que no la estaba viendo, como si intentara memorizar mi rostro. O, quizás me di cuenta ahora, como si estuviera tomando una decisión. El camino a casa se sintió surrealista. Semáforos, peatones,
La vida cotidiana continuando mientras yo cargaba con el peso de la muerte de Holly y su misterioso mensaje. Revisé mi teléfono en un semáforo en rojo. Todavía nada de Travis o Estella. Estaba colgando mi abrigo cuando mi teléfono finalmente sonó. El nombre de Travis se iluminó en la pantalla, y una compleja mezcla de alivio y rabia me invadió. Hola, cariño, dijo casualmente. ¿Vienes a casa pronto? ¿Te acordaste de comprar comida? Estamos sin casi nada. La normalidad de su tono me hizo agarrarme al mostrador en busca de apoyo. Holly murió hoy, dije sin emoción. La línea quedó en silencio durante varios segundos. Oh, dijo finalmente. ¿Cuándo pasó? 3:42, respondí, mi voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por mi cara. Lo habrías sabido si hubiera respondido a alguna de mis llamadas. Otra pausa. Mira, tuve reuniones todo el día. Ya sabes cómo es. Su voz bajó ligeramente. Bueno, nunca fue fácil. Terminé la llamada sin responder. La casa, nuestra casa, de repente se sintió insoportablemente vacía. En la mesa de la cocina había facturas, revistas, restos de la vida normal que ahora parecían sin sentido. Y en mi mano, la nota de Holly quemaba como un carbón vivo. Esa noche apenas dormí. Travis llegó tarde, se metió en la cama sin hablar y se fue antes del amanecer para una reunión temprana. Permanecí despierta hasta el amanecer, la llave del sobre de Holly clavándose en mi palma mientras la apretaba. A las 7 de la mañana, había tomado mi decisión. Me duché, me vestí y programé la dirección de la nota de Holly en mi GPS. Me llevó a 30 millas de la ciudad, por caminos rurales cada vez más estrechos, hasta que llegué a un camino de grava casi escondido por arbustos descuidados. Una puerta de hierro forjado oxidado colgaba parcialmente abierta, como si me estuviera esperando. La cabaña de más allá era pequeña y desgastada, su pintura una vez blanca se pelaba revelando la madera gris de debajo. Rosas silvestres se habían apoderado de una pared entera, sus ramas espinosas rascando contra los paneles de las ventanas deformadas. Parecía abandonada, olvidada por el tiempo mismo. La llave encajó perfectamente en la cerradura deslustrada. Al empujar la puerta, crujió en protesta, revelando una casa congelada en el tiempo. Las motas de polvo bailaban en los rayos de sol que atravesaban las cortinas parcialmente cerradas. Libros llenaban las estanterías a lo largo de una pared. Álbumes de fotos estaban apilados en una mesa de café. Y en la mesa de la cocina, colocada prominentemente en el centro, había otro sobre, para ser abierto a mi muerte por mi abogado. Entré completamente, cerrando la puerta detrás de mí. El aire olía a papel viejo y a lavanda tenue. Mientras el polvo se asentaba a mi alrededor, me di cuenta de que estaba parada en la verdadera casa de Holly, no en la estéril residencia asistida donde Travis había insistido en que se quedara. Aquí era donde su corazón había permanecido, y de alguna manera, por razones que aún no podía entender, había elegido compartir este lugar secreto conmigo, y solo conmigo. Me senté en la mesa de la cocina en la cabaña escondida de Holly durante casi una hora, mirando el sobremarcado para su abogado. Las superficies cubiertas de polvo a mi alrededor contaban una historia de abandono, no de descuido, sino de preservación deliberada. Este lugar había estado esperando, al igual que el sobre en mis manos. El nombre en el segundo sobre decía, Margaret Keller, abogada, con una dirección en el centro. Encontré el número en línea y llamé inmediatamente, mi corazón latiendo con cada timbrazo. Servicios Legales Keller, respondió una voz nítida y profesional. Mi nombre es Courtney Walsh, comencé, mi voz sorprendentemente firme. Mi suegra, Holly Walsh, falleció ayer. Me dejó un sobre dirigido a usted. Una pausa se extendió por la línea. Señorita Walsh, esperaba su llamada. Lamento profundamente su pérdida. La formalidad en su tono cambió a algo más genuino. Holly fue una mujer notable. ¿Podría venir a mi oficina mañana por la mañana? Hay asuntos que debemos discutir. Por supuesto, acepté. Debo traer el sobre. Por favor, hágalo. Y, señorita Walsh, Holly fue muy específica sobre sus deseos. Solicitó que todos los beneficiarios nombrados estuvieran presentes para la lectura de su testamento. Eso incluiría a Travis y Estella Walsh. Mi estómago se tensó.
Tendrán que estar presentes en persona. Me temo que sí. Holly fue bastante insistente en este punto. Esa noche, regresé a casa y encontré a Travis tirado en el sofá, viendo resúmenes de baloncesto. Apenas levantó la vista cuando entré. ¿Dónde has estado todo el día?, preguntó, con los ojos aún fijos en la pantalla. Me quedé en la puerta, estudiando su perfil. La misma mandíbula fuerte que la de Holly, pero nada de su carácter. He estado manejando los asuntos de tu madre, ya que nadie más se molestó en aparecer cuando murió. Eso captó su atención. Silenció el televisor. No empieces con el sentimiento de culpa, Courtney. Mamá y yo teníamos nuestros problemas, lo sabes. Su abogada llamó, continué, ignorando su actitud defensiva. Necesitamos estar en su oficina mañana por la mañana para la lectura del testamento. ¿Tú y Estella? Resopló. ¿Qué testamento? Mamá no tenía nada más que facturas médicas. Sin embargo, su abogada insiste en que todos asistamos. La señora Keller dijo que Holly fue muy específica en esto. Travis puso los ojos en blanco pero se encogió de hombros. Bien. Llamaré a Estella. A la mañana siguiente, Travis nos llevó al centro en un silencio irritado. Nos encontramos con Estella frente al modesto edificio de ladrillo que albergaba servicios legales Keller. Fumaba, su cara angular contraída por la molestia. Esto es ridículo, murmuró, apagando su cigarrillo. Tuve que tomarme un tiempo libre sin paga para esto. Entramos juntos al edificio, una familia solo en el sentido más técnico. La oficina de la señora Keller era pequeña pero impecable, muebles de nogal, libros de leyes y una sola orquídea en el alféizar de la ventana. La abogada misma combinaba con su entorno, cabello plateado, vestida impecablemente, con ojos astutos que parecían evaluarnos al instante. Dos mujeres mayores ya estaban sentadas en las sillas de visitantes, Diane y Eleanor, amigas de la iglesia de Holly que había conocido en reuniones festivas años atrás. Asintieron educadamente pero parecían tan confundidas acerca de su presencia como nosotros. Gracias a todos por venir, comenzó la señora Keller, una vez que estuvimos sentados. Como representante legal de Holly durante los últimos 15 años, se me ha confiado la ejecución de sus últimas voluntades. Travis revisó su reloj ostentosamente. Estella golpeaba el pie, con los brazos cruzados defensivamente sobre el pecho. Procedamos, continuó la señora Keller, poniéndose las gafas de lectura y abriendo un portafolio de cuero. Este es el último testamento y últimas voluntades de Holly Elizabeth Walsh, revisado y notariado hace 2 meses. Comenzó a leer el lenguaje formal del documento. Travis y Estella intercambiaron miradas aburridas. Diane y Eleanor se sentaron respetuosamente atentas. Agarré mi bolso, dentro del cual descansaban ambos sobres que Holly me había dejado. Pasando a la distribución de bienes, continuó la señora Keller. A mi hijo, Travis Walsh, le dejo mi perdón, aunque no te lo has ganado. La habitación quedó en silencio. El pie de Estella dejó de golpear. A mi hija, Estella Walsh, le dejo mi alianza de boda, que una vez admiraste. Que te recuerde que las promesas deben cumplirse. La cara de Estella se puso carmesí. A mis amigas, Diane Mercer y Eleanor Thompson, les dejo mi gratitud por la bondad que mostraron en mi último año, y una suma de $5,000 a cada una. Las dos mujeres intercambiaron miradas de sorpresa. Y a mi nuera, Courtney Walsh, le dejo la totalidad de mi patrimonio restante, incluida mi residencia principal en 47 Willow Lane, todas las cuentas bancarias, carteras de inversión, pólizas de seguro y posesiones personales. El silencio se rompió. ¿Qué? La voz de Estella atravesó la habitación. Eso es absurdo. Travis se puso de pie de un salto. Debe haber algún error. Courtney apenas conocía a mi madre. La señora Keller permaneció completamente compuesta. No hay error. Holly estaba en su sano juicio cuando hizo estos cambios. ¿Cambios?, exigió Travis. ¿Qué cambios? Cuando su madre revisó su testamento el 15 de marzo de este año, poco después de recibir su diagnóstico terminal. Travis se volvió hacia mí, su cara distorsionada por la sospecha. Tú sabías esto, ¿verdad? ¿Qué hiciste? ¿La manipulaste mientras estaba drogada? Te aprovechaste de su confusión. No tenía idea,
susurré, genuinamente sorprendida. Entonces, un recuerdo afloró. Me había pedido que la llevara a una cita en el centro en marzo. Dijo que era para su plan de medicación. Esperé en el coche. Nunca lo supe, escupió Estella convenientemente. El acto de nuera devota funcionó perfectamente, ¿verdad? Bueno, vamos a impugnar esto. Mamá no estaba en su sano juicio. La señora Keller se aclaró la garganta. Anticipé esta reacción. Holly también lo hizo. Deslizó un documento por la mesa. Esta es una evaluación psiquiátrica realizada una semana antes de que Holly cambiara su testamento, certificando su competencia mental. También grabó una declaración en vídeo explicando sus decisiones, que se proporcionará a la corte si es necesario. La cara de Travis se había puesto pálida. ¿Cuánto?, preguntó con voz ronca. ¿Cuánto dejó? La señora Keller me miró. La cabaña sola vale aproximadamente $300.000. Hay cuentas de inversión que suman poco más de $270.000, y pólizas de seguro por valor de $150.000. Holly vivía modestamente, pero invertía sabiamente. Diane y Eleanor me miraban con una mezcla de sorpresa y algo más, quizás respeto, o vindicación. ¿Esto es legalmente vinculante?, continuó la señora Keller. Mi oficina se encargará de la transferencia de todos los bienes. Y ahora, si me disculpan, necesito hablar con la señora Walsh en privado. Después de que Travis y Estella salieron furiosos, seguidos por las dos amigas, la señora Keller me entregó un tercer sobre. Holly me pidió que te diera esto después de la lectura. Dijo que lo entenderías. Sola en su oficina, lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había una sola hoja de papel de carta de Holly, su letra precisa formando solo un párrafo. No perdones a nadie. Que rueguen. Que se arrodillen. Y cuando lo hagan, sonríe, date la vuelta y vete. Doblé la nota con cuidado y la guardé en mi bolso junto con las otras. Cuando levanté la vista, la señora Keller me observaba con tranquila comprensión. Te eligió por una razón, dijo la abogada suavemente. No solo como su beneficiaria, sino como su voz. En ese momento, finalmente comprendí. Holly no me había dejado simplemente dinero o propiedades. Me había dado algo mucho más valioso, el poder que nunca había tenido en vida, y con él, una misión que pondría a prueba cada parte de mí. Afuera, Travis esperaba junto al coche, su expresión una tormenta de confusión y rabia. Estella había desaparecido. Al acercarme, sentí que algo cambiaba dentro de mí, una nueva fuerza fluyendo por mis venas. La voz de Holly parecía susurrarme al oído, ahora aprenderán lo que significa ser olvidada. El camino a casa desde la oficina de la señora Keller fue insoportable. Travis agarraba el volante con los nudillos blancos, la mandíbula tan apretada que podía ver un músculo temblándole bajo la piel. Ninguno de los dos habló. El silencio colgaba entre nosotros como un tercer pasajero, pesado de acusaciones tácitas. Me quedaré en la cabaña esta noche, dije finalmente, al entrar en nuestra entrada. Necesito ordenar algunas cosas de Holly. Travis me lanzó una mirada de reojo, el cálculo reemplazando la rabia en sus ojos. Está bien. Coge lo que necesites. Esto debe ser abrumador para ti. El repentino cambio en su tono me produjo escalofríos. Cogí una bolsa de noche sin decir otra palabra y volví a la casa secreta de Holly, mi casa ahora, según el testamento. La cabaña se sentía diferente al anochecer, menos abandonada, más expectante. Encendí las lámparas, quité telarañas y me hice una taza de té en la cocina donde el polvo cubría todas las superficies. En un estante cerca de la chimenea, descubrí una hilera de diarios encuadernados en cuero que abarcaban décadas, cada uno etiquetado con un año en la precisa letra de Holly. Seleccioné el más reciente y me senté en un sillón junto a la ventana. Afuera, los grillos comenzaron su coro vespertino. Al pasar a la primera página, Ben se fue hace 7 años hoy, había escrito Holly. Travis llamó por primera vez en meses. Necesitaba dinero para reparar el coche. Se lo di porque soy una tonta que todavía cree que el amor de una madre debe ser incondicional. Ben estaría furioso conmigo. Leí hasta que me ardieron los ojos. Diario tras diario revelaba a una mujer que nunca había conocido verdaderamente, aguda, observadora y cada vez más aislada.
Holly había documentado todo, las crecientes demandas financieras de Travis, los comentarios hirientes de Stella sobre sus vergonzosas elecciones de moda y opiniones anticuadas, los amigos que se alejaron cuando su enfermedad dificultó la socialización. Llamé a Travis 3 veces esta semana, leía una entrada de hace solo 6 meses. Está filtrando mis llamadas. Cuando finalmente contestó, pude oír un partido de baloncesto de fondo. Dijo que estaba saturado pero que me visitaría pronto. Eso fue en febrero. Ahora es junio. Lo más desgarrador eran sus descripciones de las fiestas pasadas sola. Hice un pavó pequeño de todos modos. Puse la mesa para 4 por costumbre, aunque sabía que nadie vendría. Stella me envió un mensaje de texto: pasan la Navidad con la familia de su novio en Vermont. Travis ni siquiera se molestó en poner una excusa este año. Dormí intranquila esa noche, las palabras de Holly resonando en mis sueños. A la mañana siguiente, descubrí un baúl de madera escondido debajo de la cama en el dormitorio principal. Dentro había paquetes de cartas atadas con cintas desteñidas, correspondencia entre Holly y Ben que abarcaba sus 40 años de matrimonio. Una carta, fechada solo unas semanas antes de la muerte de Ben, me llamó especialmente la atención. Mi queridísima Holly, había escrito Ben con letra temblorosa. El doctor dice que no me queda mucho tiempo, así que necesito decir lo que importa. Nuestros hijos se han convertido en extraños para nosotros, no en un momento dramático, sino en 1000 pequeñas traiciones. Querrás dejarles todo porque eso es lo que hacen las madres. No lo hagas. No recompenses a quienes nos abandonaron en nuestra hora de necesidad. Recuerda lo que construimos juntos, Holly. Haz lo correcto, aunque sea difícil, aunque te rompa el corazón. Con cuidado devolví la carta a su sobre, comprendiendo ahora las semillas de la decisión final de Holly. Estas no eran las acciones amargas de una anciana vengativa, eran las elecciones consideradas de alguien que finalmente había reconocido una dolorosa verdad: algunos lazos, incluso los de sangre, no valen la pena preservar cuando se han estirado más allá del reconocimiento. Mi teléfono vibró con el nombre de Travis en la pantalla. Dudé antes de contestar. Hola, dijo, su voz anormalmente alegre. Solo te estoy llamando. Hice tu pasta favorita para cenar si quieres venir a casa. Me quedaré aquí otra noche, respondí. Hay mucho que revisar. No hay problema, dijo con suavidad. Estaba pensando, ¿por qué no hacemos un viaje de fin de semana pronto? Solo nosotros. Como en los viejos tiempos. Necesitamos un tiempo para reconectar después de todo lo que ha pasado. Mi estómago se revolvió ante su intento transparente. Quizás, dije sin compromiso. Te avisaré. Durante la semana siguiente, la metamorfosis de Travis fue a la vez fascinante y repulsiva de observar. Llamaba a diario con preguntas solícitas sobre mi bienestar. Limpió la casa, cocinó comidas elaboradas las noches que llegaba a casa, incluso me compró flores. La actuación fue impecable, pero vacía. Sus ojos permanecían calculadores, observando cualquier señal de que su estrategia estaba funcionando. Entonces llegó la citación judicial, petición para impugnar la validez del testamento, proclamaba el documento en negrita. Stella había presentado un desafío formal, alegando que Holly no estaba en su sano juicio y que estaba sujeta a influencia indebida. Las acusaciones me pintaban como una oportunista manipuladora que había aislado a Holly y la había envenenado contra su familia. Llamé a la señora Keller inmediatamente, mis manos temblaban. Esperaba esto, dijo con calma. Stella consultó a 3 abogados diferentes antes de encontrar uno lo suficientemente desesperado como para tomar su caso. No se preocupe. Holly anticipó esta reacción y se preparó extensamente. 2 días antes de la audiencia, la señora Keller me invitó a su oficina para revisar su estrategia. Colocó una pequeña grabadora digital en su escritorio. Holly hizo estas grabaciones durante sus últimos meses, explicó, con su pleno conocimiento y consentimiento. Pulsó reproducir. La voz de Holly, más fina de lo que recordaba pero clara y articulada, llenó la habitación. Mi hija Stella me visitó hoy por primera vez en 8 meses. Pasó 12 minutos quejándose de su trabajo, 20 minutos mirando su teléfono y se fue cuando mencioné los resultados de mi último escaneo. Me preguntó si podía pedir prestados los pendientes de diamantes de mi madre. Le dije que no. Me llamó egoísta. La señora Keller detuvo la grabación.
Hay docenas más como esta. Holly documentaba su comportamiento mucho antes de cambiar su testamento. Combinado con su evaluación psiquiátrica y el testimonio de su doctor, Estella no tiene caso. La sala del tribunal era pequeña y sin aire. Estella se sentó con su abogado, un hombre nervioso con el cabello ralo que no dejaba de barajar sus papeles. Travis se sentó justo detrás de ellos, separado pero claramente alineado. Cuando entré con la señora Keller, su expresión se quebró brevemente para revelar una hostilidad desnuda antes de volver a suavizarse en una neutralidad preocupada. La audiencia duró menos de una hora. La jueza escuchó impasible mientras el abogado de Estella presentaba su caso endeble. Cuando fue el turno de la señora Keller, desmanteló metódicamente cada acusación con documentación, testimonio médico y, finalmente, las grabaciones de Holly. La jueza desestimó el desafío, ordenando a Estella pagar los costos judiciales. Las secuelas fueron rápidas e inesperadas. El periódico local publicó una pequeña noticia sobre el caso. La gente habló. Los amigos de Estella comenzaron a poner excusas para cancelar planes. La boutique donde trabajaba a tiempo parcial le pidió que se tomara un tiempo libre hasta que las cosas se calmaran. Su novio dejó de aparecer en sus publicaciones de redes sociales. La fachada cuidadosamente construida de Travis se desmoronó esa noche cuando regresé a casa para empacar más de mis pertenencias. Estaba esperando, con un vaso de whisky medio vacío en la mano. Feliz ahora, gruñó, con toda pretensión desaparecida. Has puesto a mi propia madre en mi contra desde la tumba. Holly hizo eso sola, respondí en voz baja. Solo necesitaba a alguien que lo presenciara. Te crees muy inteligente, siseó, acercándose. Interpretaste a la nuera perfecta mientras conspirabas para robarlo todo. En ese momento, vi a Travis con claridad, no como mi marido o incluso como el hijo de Holly, sino como el hombre egoísta y con derecho que ambas mujeres habían reconocido finalmente. La revelación no fue dramática, fue simplemente la última pieza encajando. Me mudaré a la cabaña permanentemente, dije, pasándole por el lado. Puedes quedarte con esta casa por ahora. Discutiremos los términos del divorcio a través de nuestros abogados. ¿Divorcio? Su cara se contorsionó con genuina sorpresa. No puedes hablar en serio. Después de todo lo que he hecho por ti. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, tan absurda que casi me reí. En cambio, subí las escaleras para empacar, las palabras de Holly de su carta resonando en mi mente, no perdones a nadie. Que rueguen. Que se arrodillen. La cabaña se convirtió en mi santuario durante los procedimientos de divorcio. Pasé mis días clasificando las pertenencias de Holly, descubriendo nuevas facetas de su vida con cada caja y cajón que exploraba. Por la noche, dormía en su dormitorio, extrañamente reconfortada por el descolorido papel pintado floral y el suave tic-tac del reloj de pie en el pasillo. 3 semanas después de haberme mudado de nuestra casa, Travis apareció en la puerta de la cabaña. La arrogancia confiada había desaparecido, reemplazada por una humildad cuidadosamente construida que no llegaba a sus ojos. Se quedó con las manos en los bolsillos, los hombros ligeramente encorvados. ¿Podemos hablar?, preguntó, tratando de mirar a mi alrededor dentro de la cabaña. Salí en lugar de invitarlo a entrar, cerrando la puerta con firmeza detrás de mí. El espacio de Holly no era para que él lo invadiera. El banco llamó, dijo después de un silencio incómodo. Están cuestionando algunos de los préstamos comerciales sin la capacidad de aval de mamá. Se detuvo, con los ojos fijos en un punto justo detrás de mi hombro. Y, pregunté, negándome a hacerle esto más fácil. Estoy en un aprieto, Kurt. Solo hasta que las cosas se estabilicen. $5.000 cubrirían la hipoteca de este mes y el pago del coche. Estudié su cara, la cara junto a la que me había despertado durante 3 años, pensando que conocía a la persona detrás de ella. Tu madre me dejó todo a mí, respondí serenamente. La dejaste sin nada. Solo estoy siguiendo sus deseos. Su fachada cuidadosamente construida se agrietó. Está muerta. ¿Qué le importa ahora? Esto ya no se trata de mamá. Esto se trata de que seas vengativa. No, Travis. Esto se trata de consecuencias. Holly te vio claramente al final, y ahora, yo también. Mientras regresaba furioso a su coche,
no sentí satisfacción, solo una tranquila certeza de que estaba honrando la última petición de Holly. Estella vino después, no en persona, sino a través de un frenético mensaje de voz dejado a las 2 de la madrugada. Mi casero amenaza con echarme, balbuceó, claramente intoxicada. Perdí mi trabajo por ese estúpido juicio. Todo esto es culpa tuya. Lo mínimo que podrías hacer es ayudarme. Borré el mensaje sin responder. La propia cabaña parecía tener opiniones sobre mis decisiones. Cada vez que rechazaba sus súplicas, las viejas tablas del suelo crujían en lo que parecía ser aprobación. A medida que la primavera progresaba hacia el verano, comencé a transformar el espacio, guiada por las entradas de los diarios de Holly. Siempre quise que este lugar estuviera lleno de conversación y risas, había escrito una vez. Ben y yo soñábamos con organizar reuniones para nuestros amigos, para la comunidad. Luego la vida se interpuso, y de alguna manera nunca sucedió. Contraté contratistas locales para reparar el porche hundido y actualizar la fontanería. Pinté paredes en colores cálidos y acogedores y reemplacé las alfombras desgastadas por madera pulida. El toque final fue un letrero de madera tallado a mano sobre la puerta principal, el refugio de Holly. La señora Keller me ayudó a establecer una fundación sin fines de lucro con una parte de las inversiones de Holly. Abrimos las puertas en lo que habría sido el 73 cumpleaños de Holly, ofreciendo a la comunidad un lugar para grupos de apoyo para el duelo, programas de compañía para ancianos y cenas comunitarias semanales. A Holly le habría encantado esto, dijo Diane, con los ojos húmedos mientras recorría el espacio renovado. Se había convertido en una visitante habitual durante el proceso de renovación, compartiendo historias sobre Holly que pintaban un cuadro vívido de la mujer antes de que la soledad y la enfermedad hubieran apagado su espíritu. Siempre fue la primera en organizar una comida cuando alguien estaba enfermo, agregó Eleanor, ajustando una fotografía de Holly que había colgado en la entrada. ¿Recuerdas cómo enseñaba esas clases de cocina en la iglesia? Hacía que todos se sintieran como familia. La ironía no se me escapó. Holly había creado conexiones familiares con completos extraños, mientras que sus propios hijos la habían abandonado. Pero a través del trabajo de la fundación, surgió una nueva narrativa. La gente del pueblo comenzó a hablar de Holly de manera diferente, ya no como la anciana reclusa que murió sola, sino como el espíritu generoso cuyo legado unía a la comunidad. 6 meses después de la muerte de Holly, Travis hizo su movimiento más calculado. Me invitó a almorzar a nuestro antiguo restaurante favorito, un íntimo lugar italiano donde habíamos celebrado aniversarios y cumpleaños. Llegó temprano, asegurándose nuestra mesa habitual junto a la ventana. Cuando me senté, inmediatamente me tomó las manos a través de la mesa. He estado pensando mucho, comenzó, su voz baja y sincera. Mucha introspección. No fui el marido que merecías. No fui el hijo que mi madre necesitaba. Retiré mis manos de su agarre, observándolo con atención. Quiero que empecemos de nuevo, Kurt. Renovemos nuestros votos. Reconstruyamos lo que teníamos. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la colocó entre nosotros. Encontré el anillo de compromiso de mamá entre sus cosas antes de que todo sucediera. Ella habría querido que lo tuvieras. La mentira fue tan descarada que casi me dejó sin aliento. El anillo de compromiso de Holly estaba guardado bajo llave en mi joyero en la cabaña, uno de los pocos artículos personales que había guardado consigo en la residencia asistida y que me habían devuelto con sus efectos. Ese no es su anillo, Travis, dije en voz baja. Su compostura flaqueó momentáneamente antes de recuperarse. Bueno, es similar. El punto es que quiero arreglar las cosas. Reúnete conmigo en Riverside Park este fin de semana. Podemos hablar de nuestro futuro. Acepté, más curiosa que conflictuada sobre lo que podría intentar a continuación. El parque estaba en pleno esplendor con los colores del otoño cuando llegué el sábado. Travis esperaba junto al puente de piedra donde me había propuesto matrimonio 3 años antes, su sentido teatral de la simetría en plena exhibición. Incluso había traído champán y 2 copas. «Viniste», dijo, incapaz de ocultar su sorpresa y alivio. «Sí». Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre de Manila. «También te traje algo». Su cara se iluminó al cogerlo, sin duda esperando alguna señal de capitulación. En cambio, encontró los papeles de divorcio, ya firmados por mí. «¿Qué es esto?», exigió,
aunque la respuesta estaba claramente escrita en la primera página. Exactamente lo que parece. Tú tomaste tus decisiones hace mucho tiempo, Travis. Ahora estoy tomando las mías. No puedes hacer esto, balbució. Después de todo lo que he hecho para arreglar las cosas. No has hecho nada para arreglar las cosas, lo corregí. Has hecho todo lo posible para poner tus manos en el dinero de Holly. Hay una diferencia. Rompió los papeles por la mitad, un gesto infantil que no cambió nada. Mi abogada tenía los originales. Esto no ha terminado, amenazó, alejándose furioso. Pero lo estaba. 2 días después, llegó un correo electrónico de Estella. Había desaparecido la rabia con derecho de sus comunicaciones anteriores. En su lugar había una disculpa cuidadosamente elaborada y una sincera súplica de ayuda. He tocado fondo, escribió. Sé que no merezco tu ayuda, pero estoy desesperada. Incluso un pequeño préstamo marcaría la diferencia en este momento. Consideré sus palabras durante mucho tiempo, recordando la última carta de Holly. Luego escaneé esa carta y la adjunté a mi respuesta. Nada más, nada menos. No perdones a nadie. Que rueguen. Que se arrodillen. Y cuando lo hagan, sonríe, date la vuelta y vete. Bloqueé su dirección de correo electrónico inmediatamente después. Esa tarde, caminé por el refugio de Holly después de que todos se hubieran ido a casa. Las habitaciones aún conservaban los ecos de las conversaciones del día, vecinos ancianos compartiendo historias tomando el té, una joven viuda encontrando consuelo en un grupo de apoyo, niños riendo durante un programa después de la escuela. Por primera vez desde la muerte de Holly, sentí una genuina sensación de paz invadirme. Ya no era solo la esposa de alguien. Ya no era solo la nuera de alguien. Era una mujer que se sostenía por sí misma, llevando adelante el legado de otra mujer que había sido agraviada y que se había negado a morir en silencio. Recorrí con los dedos las tapas de los diarios de Holly, ahora expuestos en un estante especial en la sala comunitaria. Ahora entiendo, susurré a la habitación vacía. Esto es lo que querías desde el principio. Pasó un año, como pasar páginas en uno de los diarios de Holly. A veces lentamente, a veces en un torbellino de actividad, pero cada día se añadía a una historia que aún se estaba escribiendo. El refugio de Holly floreció más allá de mis expectativas más audaces. Lo que había comenzado como un modesto espacio comunitario ahora bullía de actividades diarias, clases de arte los lunes por la tarde para personas mayores, círculos de apoyo para el duelo los martes por la noche, cenas comunitarias los miércoles donde extraños se hacían amigos con lasaña casera y pastel de manzana. La cabaña que alguna vez estuvo vacía y olvidada ahora latía con vida. En el aniversario del fallecimiento de Holly, develamos un mural en la entrada. El artista local había trabajado a partir de fotografías que encontré en los álbumes de Holly, imágenes de Holly y Ben en su apogeo, sentados bajo el extenso roble que aún se alzaba majestuosamente detrás de la cabaña. En la pintura, eran jóvenes y vibrantes, la cabeza de Holly echada hacia atrás en risa mientras Ben la contemplaba con adoración sin disimulo. Los captura perfectamente, comentó Eleanor durante la ceremonia de inauguración, secándose los ojos. Así es exactamente como eran antes de que todo cambiara. El todo al que se refería colgaba tácitamente entre nosotros, la muerte de Ben, el abandono de la familia, el aislamiento de Holly. Pero el mural representaba algo diferente, no un final, sino una continuación. A Holly le habría odiado todo este alboroto, dijo Diane con una risa llorosa, señalando a la multitud reunida para la inauguración. Pero en secreto, también le habría encantado. Asentí, con la garganta apretada por la emoción. Habría fingido estar avergonzada mientras memorizaba cada detalle para escribir sobre ellos más tarde. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa, me senté sola en lo que una vez fue el dormitorio de Holly pero ahora servía como mi oficina. El periódico local había cubierto la inauguración, y recorrí con el dedo el titular, El refugio de Holly celebra un año de servicio comunitario. El artículo mencionaba la próxima feria de salud para personas mayores que íbamos a organizar y citaba a varios participantes del programa sobre la diferencia que el centro había hecho en sus vidas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la señora Keller, Holly estaría orgullosa. No solo del centro, sino de ti. La semana siguiente, recibí una invitación para hablar en una conferencia regional sobre el cuidado de ancianos y el apoyo comunitario.
La organizadora había visitado el refugio de Holly durante una jornada de puertas abiertas y había quedado impresionada por nuestros programas. Nos encantaría que compartiera su historia, explicó por teléfono. Muchas personas mayores se enfrentan al aislamiento. Su perspectiva podría ser valiosa. De pie en el podio un mes después, frente a una sala llena de profesionales de la salud, trabajadores sociales y organizadores comunitarios, sentí la presencia de Holly de manera aguda. Mi suegra murió sola, comencé, mi voz firme a pesar de la emoción que me apretaba el pecho. No porque no tuviera familia, sino porque su familia decidió no estar allí. Compartí la historia de Holly, sanitizada de los detalles más dolorosos, cambiando su nombre para proteger lo poco que quedaba de su privacidad. Me centré en cambio en la naturaleza insidiosa del aislamiento de los ancianos, como ocurre no en momentos dramáticos sino en una serie de pequeñas traiciones, llamadas perdidas, visitas pospuestas, respuestas despectivas. El centro comunitario que hemos creado no se trata solo de actividades o servicios, expliqué. Se trata de ser testigos de las vidas de los demás. Se trata de crear espacios donde la gente sea verdaderamente vista y escuchada, especialmente cuando sus familias biológicas les fallan. Después de mi discurso, una fila de personas esperó para hablar conmigo. Muchos compartieron historias similares, padres o abuelos cuyos hijos se habían alejado, vecinos ancianos que pasaban días sin hablar con otro ser humano. ¿Ha considerado escribir un libro?, preguntó una mujer, pasándome su tarjeta. Soy editora en Meridian Publishing. Su mensaje merece una audiencia más amplia. Esa noche, en mi habitación de hotel, abrí mi portátil y comencé a escribir. Las palabras fluyeron fácilmente, como si hubieran estado esperando permiso para salir. Escribí sobre Holly, sobre sus diarios, sobre la mujer que había llegado a conocer solo después de su muerte. Escribí sobre el duelo, no solo por su fallecimiento, sino por la relación que podríamos haber tenido si hubiera reconocido su soledad antes. Pero a medida que el manuscrito progresaba en los meses siguientes, se transformó. Los primeros capítulos, impregnados de pérdida y arrepentimiento, dieron paso a algo inesperado, esperanza. Me encontré escribiendo sobre el refugio de Holly, sobre la comunidad que se había formado dentro de sus muros, sobre la sanación que ocurre cuando las personas se unen con un propósito. Titulé el manuscrito La carta que me liberó, un homenaje a la última comunicación de Holly que había cambiado el curso de mi vida. A mi editor le encantó, calificándolo como un examen oportuno de la obligación familiar, el cuidado de ancianos y encontrar fuerza en lugares inesperados. Las noticias viajaron, como siempre ocurre en los pueblos pequeños. Oí a través de Eleanor que Travis se había mudado a Arizona, se había vuelto a casar solo 6 meses después de que se finalizara nuestro divorcio. Había encontrado trabajo en un concesionario de coches, un paso por debajo del negocio que se había visto obligado a vender cuando vencieron los préstamos. Su nueva esposa tenía 24 años, una exrecepcionista de su antigua empresa. Aparentemente, ya están intentando tener un bebé, informó Eleanor durante una de nuestras sesiones semanales de té. Asentí, sintiendo nada más que una vaga lástima por una mujer que no sabía en lo que se había metido. La trayectoria de Estella había sido diferente. Según los chismes del pueblo, había tomado el turno de noche en el restaurante de 24 horas en la carretera, sirviendo a camioneros e insomnes. Diane la había visto allí una vez, más delgada, más pálida, su habitual lengua afilada notablemente ausente. Me miró a través de mí, dijo Diane. Ni siquiera me miró a los ojos cuando trajo el café. Nunca respondí a estas actualizaciones, nunca expresé satisfacción o arrepentimiento. La última instrucción de Holly, sonríe, date la vuelta y vete, se había convertido en mi mantra. No por crueldad o venganza, sino por la tranquila certeza de que algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer así. El libro fue publicado en primavera, coincidiendo con el 2º aniversario del refugio de Holly. El evento de lanzamiento, celebrado en la sala comunitaria del centro, atrajo a una multitud sorprendentemente grande. Mientras firmaba ejemplares y aceptaba felicitaciones, no pude evitar pensar en lo diferente que podrían haber sido las cosas si Holly hubiera estado rodeada de siquiera una fracción de este apoyo durante sus últimos días. Más tarde esa noche, después de que los proveedores de catering se hubieran marchado y el último invitado se hubiera ido, salía el enorme roble detrás de la cabaña. Sus ramas se extendían hacia el cielo que oscurecía, las hojas susurraban con la suave brisa. En su base,
Coloqué un ramo de flores silvestres, la misma variedad que había crecido en el jardín de Holly cuando ella y Ben compraron esta tierra por primera vez. Nunca fuiste olvidada, susurré, apoyando la palma de la mano en la corteza áspera. Y ahora, yo tampoco. La brisa se intensificó, enviando pétalos bailando alrededor de mis pies. En ese momento, sentí una profunda sensación de plenitud. El pasado, con todo su dolor y traición, permaneció donde pertenecía, detrás de mí. El futuro se extendía por delante, construido no sobre la base tambaleante de la obligación familiar, sino sobre el sólido terreno de la verdad, el respeto y la tranquila fuerza. El último regalo de Holly no había sido el dinero o la propiedad. Había sido el permiso para definirme a mí misma en mis propios términos, para reconocer relaciones tóxicas y alejarme de ellas sin culpa, para construir algo significativo a partir de las cenizas de la decepción. A medida que el crepúsculo se profundizaba en la noche, regresé a la cabaña, al hogar que se había convertido tanto en santuario como en misión. Mañana llegarían nuevos visitantes al refugio de Holly, nuevas historias, nuevas conexiones. El trabajo continuaría, evolucionando de maneras que ni siquiera Holly podría haber imaginado. Y en algún lugar, me gustaba pensar, ella estaba observando, no con amargura o arrepentimiento, sino con la tranquila satisfacción de una mujer cuyo último acto de desafío había creado ondas de cambio mucho más allá de su propia vida. Eso, decidí, era el verdadero significado del legado, no lo que dejas atrás, sino lo que crece de las semillas que plantas. Holly había plantado semillas de verdad en el suelo árido de la traición, y contra todo pronóstico, algo hermoso había florecido. Si esta sorprendente herencia te dejó sin aliento, aplasta ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Courtney le entregó los papeles de divorcio a Travis en el mismo parque donde una vez le propuso matrimonio. Eso sí que es justicia poética. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios abajo. No te pierdas más historias poderosas de cómo defenderte. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna carga.